Acá comienza esta aventura hacia el espacio exterior. Este es el centro donde uno llega y deja el auto estacionado, esperando que te recoja el bus, que lo veremos en unos instantes cuando llegue. Pero para que tengan ideas más o menos de dónde deben aparcar primero, porque eso que ven allá a lo lejos es como un punto de control de entrada a la base aérea o a la base de la Fuerza Aérea de acá de Cabo Cañaveral. Por lo tanto, es un punto de acceso restringido y hasta este parqueo es que podrán llegar solamente al tomar el tour. Y aquí tenemos una serie de edificios abandonados que constituyen, esta es la plataforma de lanzamiento de los cohetes Navajo. Plataformas de lanzamiento LC-9 y LC-10 son dos de las plataformas más antiguas de Cabo Cañaveral. Aunque rara vez aparecen en los recorridos turísticos, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología de misiles que posteriormente hizo posible la carrera espacial estadounidense. Su construcción comenzó en septiembre de 1953, apenas 3 años después del primer lanzamiento realizado desde Cabo Cañaveral. Ambos complejos fueron diseñados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para apoyar el desarrollo del misil crucero supersónico Navajo, uno de los proyectos militares más ambiciosos de la Guerra Fría. El complejo de lanzamiento 31, conocido por sus siglas LC-31, es uno de esos sitios poco conocidos que esconden una de las historias más profundas y emotivas de Cabo Cañaveral. Aunque nunca lanzó astronautas ni cohetes Saturnos hacia la Luna, fue un escenario clave durante la Guerra Fría, y décadas después se convirtió en el lugar de descanso de gran parte de los restos del transbordador espacial Challenger. El complejo fue construido entre 1959 y 1960 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como parte del programa de desarrollo del misil balístico intercontinental LGM-30 Minuteman. Su misión era probar un arma revolucionaria, un misil de combustible sólido que podía permanecer listo para ser lanzado en cualquier momento, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta frente a un posible ataque nuclear. El hecho que convirtió este complejo de lanzamiento en un lugar de gran significado histórico ocurrió tras el desastre del transbordador Challenger, el 28 de enero de 1986. Después de recuperar los restos del orbitador del Océano del Atlántico, la NASA decidió almacenarlos en un lugar seguro y protegido. Este fue el silo seleccionado, como depósito permanente debido a su profundidad, seguridad y resistencia estructural. Durante décadas la mayor parte de los restos del Challenger permanecieron aquí. En 2015, la NASA abrió el silo por primera vez en muchos años para extraer varias piezas que hoy forman parte de la exhibición permanente Forever Remember del Kennedy Space Center. A este primer nivel no se puede subir por las escaleras, pero al menos se puede dar un recorrido por acá. Y esta parte trasera, como nos explicaba el guía, es que el cohete se colocaba en la parte superior de esa abertura y toda la combustión baja por este espacio, que por eso es que lo ven así como negro, quemado, de las altas temperaturas que genera el lanzamiento de ese tipo de cohetes. Y miren estos amigos, qué pedazo de cohete nos hemos encontrado aquí. Lanzado en el año 1958. Y ya había estos ejemplares acá. Aquí les presentamos a Thor, el dios del martillo. Imagino que por la forma del cohete.
Y pueden ver que fue lanzado en el año 1963. Este es uno de los hangares acá. Acá tenemos el Atlas también. Y miren cuántos y cuántos modelos de aviones tenemos por acá. Miren este que peculiar. Este es el Snark. Utilizado entre 1952 y 1961. Probado acá como parte de la Guerra Fría. Y miren esta estructura. Qué bien conservada. Este es un recorrido que bien vale la pena hacer para todos los amantes del mundo aeroespacial. Pueden ver el interior de la parte de adelante de ese cohete. Y aquí todo el panel de control para el lanzamiento de este misil. Como siempre le decimos, no pierdan la oportunidad de vivir la experiencia de este tipo de tour, porque son diferentes a todo lo que estamos acostumbrados. Miren esta antena, qué impresionante. Y esta es una de las partes. O sea, esta es la cápsula de retorno a la Tierra de la misión Apolo. Está bien impresionante este hangar. Miren qué nombre más peculiar. El Matador. Fue lanzado también desde acá, de Cabo Cañaveral. Y tenga una panorámica de todo este centro acá. Y de todo lo que tiene el hangar en su interior. Esto está justo al lado de las instalaciones del faro. Hoy estamos visitando el Museo de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, uno de los tesoros mejor guardados de la costa espacial de la Florida. A diferencia del famoso Kennedy Space Center, este museo no está diseñado como un parque temático. Aquí la historia es auténtica. Cada plataforma, cada búnker y cada cohete forman parte de los escenarios originales donde nació la carrera espacial estadounidense. El museo abrió al público en 1966, convirtiéndose en el primer museo dedicado a la historia de los misiles y del programa espacial de los Estados Unidos. En 2022 adoptó su nombre actual para reflejar la creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Lo primero que llama la atención es que gran parte de este museo se encuentra dentro de una base militar activa.
Por ese motivo, muchas de sus áreas solo pueden visitarse mediante recorridos autorizados. Uno de los lugares más importantes del museo es el complejo de lanzamiento número 26. Desde esta plataforma despegó el 31 de enero de 1958 el Explorer 1, el primer satélite exitoso de los Estados Unidos. Este lanzamiento marcó la entrada oficial del país en la carrera espacial y permitió el descubrimiento de los cinturones de radiación de Van Allen, uno de los hallazgos científicos más importantes de la época. Hay un dato histórico que muy pocas personas conocen. El primer satélite exitoso de los Estados Unidos fue lanzado cuando todavía la NASA no existía. En aquella época, la exploración espacial estadounidense era responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de varios laboratorios de investigación. El lanzamiento fue realizado desde el complejo de lanzamiento número 26 de acá de Cabo Cañaveral, utilizando un cohete Juno 1, desarrollado por el equipo del ingeniero Wernher von Braun. Solo unos meses después, el 29 de julio de 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó la National Aeronautics and Space Act, creando oficialmente la NASA. La nueva agencia comenzó sus operaciones el 1 de octubre de 1958, es decir, 8 meses después del lanzamiento del Explorer 1. Esto convierte este museo en un lugar verdaderamente único. Aquí no solo comenzó la historia de la NASA, sino también la historia de la exploración espacial estadounidense antes de que la NASA existiera. Cada rincón de este complejo nos recuerda que los primeros pasos hacia el espacio fueron dados por ingenieros, científicos y militares que trabajaban mucho antes del nacimiento de la agencia espacial más famosa del mundo. La historia espacial de Estados Unidos entonces no comenzó con la NASA, comenzó aquí, en Cabo Cañaveral. Pero, ¿quiénes fueron las personas detrás de todos estos avances científicos? ¿Y quién fue el científico alemán que estuvo detrás del lanzamiento del primer satélite al espacio? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó una decisión que aún hoy genera debate. En lugar de juzgar a todos los científicos alemanes que habían trabajado para el régimen nazi, seleccionó a varios cientos de ellos para incorporarlos a sus propios programas militares y científicos. Esa operación secreta recibió el nombre de Operación Paperclip. Al finalizar la guerra, Estados Unidos comprendió que Alemania había desarrollado tecnologías muy avanzadas, especialmente en cohetes, aviación, misiles y armamento. Al mismo tiempo comenzaba la Guerra Fría y existía el temor de que la Unión Soviética reclutara a esos mismos científicos. Por ello, el gobierno estadounidense puso en marcha la operación Paperclip, un programa secreto mediante el cual más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes fueron trasladados a Estados Unidos entre 1945 y comienzos de 1950. El nombre más famoso de este grupo fue Wernher von Braun. Durante la guerra, von Braun dirigió el desarrollo del cohete V-2, considerado el primer misil balístico de largo alcance de la historia. Estas armas fueron utilizadas por la Alemania nazi para bombardear Londres, Amberes y otras ciudades europeas. Sin embargo, el V-2 también representó un enorme avance tecnológico. Era el primer cohete capaz de alcanzar el espacio suborbital, superando la línea de Kármán durante su trayectoria. Tras la guerra, von Braun y gran parte de su equipo se entregaron voluntariamente a las fuerzas estadounidenses en Baviera, prefiriendo trabajar para Estados Unidos antes que para la Unión Soviética. Inicialmente, el equipo alemán trabajó para el ejército de Estados Unidos en Fort Bliss, Texas, y el White Sands Proving Ground en Nuevo México, donde estudiaron y probaron los cohetes V-2 capturados. Fue precisamente el Juno 1, diseñado por el equipo de von Braun, el que lanzó el Explorer 1 desde este complejo de lanzamientos de Cabo Cañaveral el 31 de enero de 1958. Como pueden ver a lo lejos, vamos a acercárselo. Justo allá está la terminal de cruceros de acá de Cabo Cañaveral, que es una de las más famosas también de la Florida. Y vean lo cerca que está. Retomando la historia de los científicos alemanes, gran parte del equipo de von Braun pasó a formar parte de la agencia NASA cuando ésta fue creada. Aquí desarrollaron algunos de los cohetes más importantes de la historia, como el Redstone, el Jupiter y la serie de Saturn hasta el 5. Este último sigue siendo el cohete más importante que ha llevado seres humanos al espacio y fue el vehículo que permitió las misiones Apolo y el histórico alunizaje del Apolo 11 en 1969. La operación Paperclip continúa siendo objeto de debate. Por un lado, muchos historiadores sostienen que sin estos científicos Estados Unidos habría tardado muchos más años en llegar al espacio y posiblemente la Unión Soviética habría mantenido una ventaja tecnológica aún mayor durante la Guerra Fría. Por otro lado, varios de esos científicos habían trabajado para el régimen nazi y algunos estuvieron vinculados en distintos grados al programa del cohete V-2, cuya producción utilizó trabajo forzado en el complejo subterráneo de Mittelwerk, donde murieron miles de prisioneros.
La responsabilidad individual de cada científico ha sido objeto de investigación y debate histórico hasta nuestros días. Se dan cuenta, estos eran líneas de tren y plataformas móviles que se desplazaban sobre estas líneas en los tiempos antiguos, porque hoy los que siguen el programa espacial saben que se desplazan de otra manera, pero en aquel tiempo esas plataformas eran desplazadas por las líneas férreas. Es un espacio donde se respira mucha tranquilidad, mucho sosiego, no hay mucha actividad, sobre todo ahora los fines de semana. Y esta estructura formaba parte del sistema contra incendios ante alguna eventualidad en aquellos años. Y miren esta estructura que es llamativa, que vamos a acceder a ella. Ya veremos de qué manera. Pero al parecer era una plataforma de lanzamiento también de algún tipo de cohete espacial. A esta no veo ningún camino de cemento por el cual se puede acceder. Pero vean todo el armazón que componía esta estructura. Como podemos ver acá, formaba parte de la estructura de lanzamiento del proyecto Gemini, desarrollado entre los años 1964 y 1966, en plena carrera aeroespacial con la Unión Soviética. Es un sitio impresionante por lo grande que es, la verdad. Y seguimos en nuestro recorrido. Miren esa imagen, amigos, si no es impresionante cómo se ve todo el proceso de traer. Miren cómo se ve y qué impresionante todos los componentes del proceso que hacían llegar acá el cohete en su plataforma de lanzamiento y luego era emplazado acá. Y vean la locomotora original donde se realizaba esto. Según cuenta acá el cartel, que se ve bastante mal, deteriorado con el tiempo, fue utilizado como apoyo. Como les explicaba, es un vehículo anfibio. Ya les digo, se me parecía bastante a esa representación marítima. Es un vehículo anfibio que llevaba cargas y aprovisionamiento hacia las distintas partes del complejo, y si bueno era necesario entrar al agua a rescatar alguna parte de algún cohete que cayera en el mar o algo así, también tenía esa capacidad para hacerlo. Vean este cohete
y las tres partes que lo componían. Tomemos una última panorámica de este sitio a cielo abierto, de este museo a cielo abierto, que te da esa sensación de estar un paso más cerca del cielo. Y como pueden ver, estamos entrando a la estación de lanzamiento real del cohete que vimos afuera, o de los cohetes que vimos afuera. Como pueden ver, los relojes aún se mantienen activos. Ahí tienen el del lanzamiento. Y aquí, como pueden ver, están todos los dispositivos que controlaban ese lanzamiento, así como los famosos clics rojos estos que se levantan y luego activan el mecanismo de lanzamiento. Este es el secuenciador de la cuenta regresiva y aquí pueden ver todo el dispositivo de la época que controlaba esta sala de lanzamiento. Es una experiencia única. Ahí pueden ver el doble revestimiento que tienen los cristales anti-impacto. Y vamos a ver, por aquí es donde se daban las indicaciones hacia el exterior por el sistema de altavoces que había en todo el complejo. Y aquí pueden tener la oportunidad de ver cómo se quebraba el vidrio de estas ventanas en el momento de que algo salía mal y existía alguna explosión. Como pueden ver, tiene un triple o cuádruple revestimiento de cristal. Y ahí pueden ver la vista hacia el exterior que tenían desde acá. Y este era el medidor del peso, o sea, una balanza del peso del misil o del cohete en el momento del lanzamiento. Esto parece sacado de una película de los cazafantasmas. El dispositivo real. Y los dial para marcar a las distintas, como les dije en el video del barco, en mi casa hubo un teléfono de estos de disco que le decían, hasta que llegó la era de Tesla, pero miren estas reliquias de este centro de control de mando. Y bueno, aquí tenemos una de las predecesoras de las actuales laptops. Miren el tamañito insignificante que tenían estas máquinas, que me imagino que generaran un calor interesante también. Si aún llegaste a esta parte del video y todavía te estás preguntando por qué el nombre Cañaveral en una tierra anglosajona, pues este nombre proviene evidentemente del español y significa lugar donde abundan las cañas o los juncos. Los primeros navegantes españoles que descubrieron estas tierras se dieron cuenta que estaba cubierta por extensos humedales y vegetación compuesta por cañas, carrizos y juncos que crecían alrededor de lagunas, estuarios y marismas. Por ello bautizaron el promontorio como Cabo Cañaveral, es decir, el Cabo de los Cañaverales. Es importante señalar que este nombre no hace referencia a la caña de azúcar en particular, ya que esta planta todavía no se cultivaba en la Florida cuando los españoles exploraron esta región, sino que se refería a la vegetación silvestre que dominaba este paisaje costero. Finalmente llegamos a los complejos de lanzamientos número 5 y 6, donde en 1961 despegaron las misiones Mercury y Redstone, que llevaron al espacio a Alan Shepard, el primer estadounidense en viajar al espacio, y posteriormente a Gus Grissom.
Estar frente a estas plataformas es como regresar a los primeros días de la exploración espacial, cuando cada lanzamiento representaba un enorme salto hacia lo desconocido. Y hasta aquí llegamos en esta aventura espacial en el día de hoy. Si te ha gustado el video, como siempre te pedimos, apóyanos suscribiéndote al canal si eres nuevo por acá. Y si ya estás suscrito, pues déjanos tus comentarios sobre qué te ha parecido el video, si te gustó esta exploración en el día de hoy, y déjanos tu like. Chao, chao.